cuando llegue dentro de un par de meses, de junio, julio, agosto, septiembre, todo esto que vemos tan verde se marchitará por la falta de lluvia. Así es. Pero hay algo que permanecerá, son los árboles. Y a mí me encanta porque el Señor siempre me dice, quiero que mi iglesia sean árboles que echen raíces profundas y que aunque haga poca lluvia, el agua, el refrescor, los nutrientes los coja del suelo. Y así el Señor nos dice que están muy bonitas las flores, que está muy bonito el campo, que está muy bonito el verde, pero que debemos de crecer y no ser niños, no ser pequeños, no ser débiles, sino crecer. Tengo en mi casa, justo en mi ventana, 2 árboles. Uno de ellos, hace 25 años que empezamos a vivir aquí, no estaba ni plantado. Y hoy día llega ya a la 4ª planta. Y lo que yo veo no es edificios, sino estos 2 árboles. Y digo, Señor, que tu iglesia crezca así, que haya muchos árboles en esta nación y en este mundo, ¿no? Que sean frondosos y que den cobijo. Y que pase lo que pase, permanezcan. Así es, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere. Ay, qué lindo, ¿sabes? Porque mientras tú hablabas me hacía recordar el Señor en Salmo 92, ¿verdad? Dice, el justo florecerá como la palmera. Dice, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, dice, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Dice, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso, que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Verdad que hay palabra del Señor para todo? Y en esa sabiduría del Señor, Pastor Juan Carlos, cuando tú hablabas de los árboles, que es un fenómeno extraordinario, porque mientras todo se seca, ¿verdad? Los árboles están llenos de hojas para brindarnos esa sombra, ¿verdad? Ahí podemos tener mucha aplicación de parte del Señor para nuestra vida. Él siempre nos protege, Él siempre es el Señor. Esa paternidad de Dios siempre cuidando a sus hijas y a sus hijas, cuidando a esa Grey, ¿verdad? Cuidando esa vida. Es que a mí se me va la mente con todo esto. Es que es así, es que es un árbol da vida. Y aparte de que su semilla se esparce, da sombra en el verano que estamos. Yo cuando voy por la calle, en verano voy buscando la sombra, en invierno voy buscando el sol, ¿no? Para compensar el frío y el calor. Pero qué bonito es cuando tú estás acalorado, con el calor que hace en Sevilla, en Málaga, en toda Andalucía, y después te metes debajo de un árbol y sopla la brisa. ¡Ah, qué refresco!, ¿no? Y el árbol está absorbiendo todo el calor del día. Sí. Toda la solana la lleva el árbol, pero el que está debajo se protege. Y así somos. Sí. A veces nosotros los cristianos tenemos que soportar el agravio, dificultades, tenemos que hacer un esfuerzo, pagar el precio por ayudar a otros. Otros son beneficiados y nosotros cargamos con esa pesadez, pero es beneficio, es alimento, es refresco para muchos otros. Así que tenemos que crecer para hacer árboles fuertes que den cobijo a tanta gente que está deseando refrescarse en un mundo que no te da tregua. Trabajo, problemas, dificultades, estrés. Y cuando alguien te da calor, te da conversación, es un descanso. Por eso nuestro lema en la iglesia es: queremos ser un oasis de Dios para ti. Porque la gente necesita ese oasis de palmerales donde den sobra, ese lagar de agua donde se pueda uno remojar, disfrutar y continuar el viaje, porque el oasis no es para vivir, el oasis es para refrescarse y seguir el camino. La vida es un desierto, pero la iglesia, los hermanos, la familia, como tú has dicho en el Señor al principio, ese oasis, ese refresco en nuestro caminar. Y el trabajo tiene que ser en el desierto, no en el oasis. En el oasis nos refrescamos, nos fortalecemos y luego salimos a la calle al día a día. Así hasta que venga el Señor. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues la sabiduría del Señor, pastor, que tú sabes, uno viaja, va a diferentes países y te das cuenta, ¿no? Eso que en la sabiduría de Dios, cómo ordena las cosas, ¿no? Mientras nosotros vivíamos en Lima, Perú, el río que atraviesa la ciudad es el río Rímac, fíjate. Ajá. Y en el invierno está seco, pero en el verano ese río viene pero llenecito, ¿sabes? Fíjate. Qué tremendo, ¿no?
Y entonces uno piensa, quizá nosotros acá en Sevilla no lo vemos mucho en el Guadalquivir, pero que es maravilloso, ¿sabes? ¿Sí? Mientras todo está seco, ¿verdad? El río lleva agua, aunque en España muchos ríos se han secado, pero ese fenómeno se ve, ¿verdad? En las ciudades, ¿verdad? Cruzando, tú sabes, el Guadalquivir desde Córdoba, Sevilla, todo eso. Yo veía allá en Washington, también en Estados Unidos, el río Potomac, ¿verdad? Cómo en el verano va ese río tremendo. Y así te puedo mencionar ciudades donde los ríos justamente en verano llevan aquella corriente porque llueve en otro lado, ¿verdad? Claro, claro. Yo digo, en la sabiduría del Señor, ¿verdad? Cómo el Señor habla de ríos de agua viva, ¿no? Cómo lo aplica a nuestra vida. Yo creo que en un tiempo donde una crisis, donde tanto caos, donde tanta necesidad, Pastor Juan Carlos, creo que el río de Dios está ya fluyendo, pasando por estos lugares, ¿cierto? Amén. Mira, cuando tú has hablado, el Señor me mostraba de que esos ríos somos nosotros. El agua viva es el Espíritu Santo, pero como tú bien decías, el río no nace en el cauce, nace en el origen, ¿no? En el principio, en esas montañas donde hay nieve, donde ha caído agua y empieza a fluir, y necesitamos ir al principio para que el curso del río se llene de agua. Entonces, nosotros somos como ese río. ¿Cuál es el origen? Cristo, nuestra comunión íntima con el Señor, la lectura diaria de la palabra. Eso hace que nosotros brote esos ríos, ese agua, pero el cauce somos nosotros. ¿Por qué? Porque estará donde nosotros estemos. Y a lo mejor no ha caído agua en Sevilla, pero sí ha caído en el nacimiento, que es en Córdoba, y cosas así. Entonces necesitamos estar en la fuente. El problema de un curso, de un río, es que la fuente no emita agua, entonces se seca. Pero si estamos en la fuente y en el principio, en el origen de ese río, y allí hay agua, puede no llover en el resto de las ciudades hasta que desemboque el río, pero llevará agua, porque el origen está ahí. Y nosotros debemos tener esa comunión con el Señor, que esos ríos fluyan en la presencia de Dios y vaya a donde nosotros vayamos, al trabajo, en el mercado, en la casa, llevemos ese río y la gente pueda beber de Dios a través de nosotros, porque somos las manos y los pies de Cristo. Sí, sí. Somos la boca de Cristo, somos la mente de Cristo. O sea, lo que Cristo haría lo hace a través de nosotros, sí. y por medio de su Espíritu Santo. Así que si nosotros vamos secos porque no estamos en la fuente, pues ¿qué porvenir le queda al que viene a nosotros a buscar agua? Sí, pues no encontrará agua, encontrará barro. Sí, sí, imagínate que el agua siempre busca un cauce, ¿verdad? Claro. ¿Y quién lo puede retener? Imagínate. Hablamos del agua natural, de una tormenta natural, pero cuando el Señor nos habla a nosotros, ¿verdad? Esa lluvia temprana, tardía, ¿verdad? Cuando dice el Salmo 63, Dios mío, dice el salmista ahí, dice, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne, dice, te anhela. Dice, qué lindo, de verdad. Dice, en tierra seca y árida donde no hay agua. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, dice, en el santuario. Sé que el salmista tenía una percepción, tenía una visión, ¿verdad? De había una sed, esa sed de Dios, ¿verdad? Que el llamado lo hace él, Pastor Juan Carlos. Dice, el que tenga sed, venga, ¿verdad? Y beba, ¿verdad? Ese es maravilloso. Hay una invitación ahí, Pastor Juan Carlos. Claro, si el Señor siempre está llamando, es que imagínate, Él tiene un producto gratis para todo, que es bueno porque nos creó y sabe lo que nos conviene. El problema es que el receptor no lo coja, pero la emisión está constantemente. Dios no para de enviar señales a la humanidad, a su iglesia, a los hijos pródigos, diciéndole, estoy aquí, venid a mí. Si tú me pides agua, yo te daré gratis y además viva. Nunca más tendrás angustia, depresión, ansiedad, no tendrás tristeza ni vacío. Yo llenaré y saciaré tu sed espiritual y tu sed emocional, y está llamando. Y nosotros somos, como he dicho antes, los brazos y los pies y la boca. El problema es que los instrumentos de Dios no funcionen, ¿no? Y que las manos, los pies, el cuerpo de Cristo esté inoperante. Entonces, claro, no va a llegar el mensaje a quien tiene que llegarle. Después Dios tendrá plan B, plan C y plan D, ¿no? Porque si la iglesia falla, el resto de las personas no tienen culpa.
La gente necesita escuchar el Evangelio y Dios va a usar a uno o va a usar a otro. Pero qué triste es que llegue el momento de estar delante de Dios y el Señor nos diga, hijo, te envié a este y no lo hiciste. Tuve que usar el plan B y enviar al otro hermano que ya estaba ocupado con el trabajo que le di y tuvo también que ocuparse del tuyo. Es triste, ¿no? Porque Dios ama mucho a la gente y no va a permitir que mi negligencia haga que el otro se resienta. No. Dios quiere dar a todos y quiere que todos procedan al arrepentimiento y está llamando. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Sí. Eso es algo que se repite constantemente. Alguien dijo que para que una persona se entregue a Cristo hace falta que 8 antes le hayan predicado. 8 personas, ¿no? O sea que ya ha habido 8 mensajeros de Dios que le han dado el mensaje, o el mismo 8 veces, ¿no? Y hasta que una persona empieza a entender y el Espíritu Santo empieza a actuar. Así que no hay mayor bendición que seamos representantes, embajadores de Cristo, ni mayor tragedia que sus embajadores no los representen. Así es, hay una sed, definitivamente, mira, la sed humana es una cosa, pero la sed de Dios es totalmente distinta, diferente, y Dios tiene un plan maravilloso. Cuando habla Jeremías, ¿verdad?, en capítulo 29, de los planes de bien del Señor, ¿verdad?, para aquellos que nos están escuchando, para darnos una esperanza, pastor, qué maravilloso, ¿no? Y que dentro de eso, pues, por ahí es donde se canaliza, ¿verdad?, para poder saciar esa sed que la gente tiene de Dios, de justicia, de amor, de misericordia, en fin, cada uno tiene una necesidad tremenda, pero Dios no se ha olvidado, ¿verdad? Dios sigue ahí en el trono, Dios sigue esperando que todos nos volvamos a Él, ¿verdad? Lo que tú mencionabas, Dios no quiere que ninguno perezcamos por la causa del pecado, sino que definitivamente haya ese arrepentimiento de corazón y podamos entregar nuestras vidas a Cristo, ¿sí? Entonces, a través del programa, Pastor Juan Carlos, programa de esperanza, una aportación de solución a esa situación de aquellos que nos están escuchando. Pastor Juan Carlos, ¿habrá algo imposible para el Señor? Nada. Cuando tú hablabas me acordaba del proceso de fabricación del botijo. Cuando el botijo se hace, se coge barro, se coge agua, se hace una mezcla y empieza a moldearse. Cuando ya está moldeado aquello, se cuece, pero una vez cocido, tú tienes que echarle agua al botijo, porque si no el botijo empieza a secarse, a deshidratarse y a resquebrajarse. Y cuando ya está solidificado, hay grietas y por ahí se va el agua. Eso para mí es una ilustración muy buena de lo que necesitan las personas. Las personas son creadas, vienen a este mundo, pero pretenden estar vivas y que funcionen bien sin el agua viva, sin el Espíritu Santo que habite dentro. ¿Qué ocurre? Que se secan, se resquebrajan y se deterioran emocionalmente. Y así te ven los psicólogos llenos de personas con ansiedad, de angustia, con miedos irracionales, con traumas de la infancia, con toda clase de desajustes emocionales. ¿Por qué? Porque necesitaban ser hidratadas, ser bendecidas por la presencia de Dios, y simplemente lo que tienen en su lugar pues es sucedáneos, cosas que el mundo ofrece pero que realmente no era lo que necesitaban, y por eso tanto desequilibrio. Y lo que tú dices del mensaje de esperanza es así, es que no hay posibilidad de vivir una vida plena, feliz, con propósitos, con sentido, que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es la única solución. Es que para eso hemos sido creados, para que Dios esté dentro de nosotros y podamos tener una existencia feliz. Ya no es por nosotros mismos, es porque cuando uno tiene a Dios, alaba al Señor. Dios es digno de alabanza, porque es tan bueno que no es nada disparatado decirle: Señor, gracias por el aire que respiro, por la familia que tengo, por la casa en la que vivo, por el trabajo que me has dado, por la salud, por todo. Uno cuando tiene a Dios valora lo que tiene. Cuando no tiene a Dios, nada es suficiente. Siempre uno quiere más. Además, te voy a poner un ejemplo. Si tú vives muy bien y tienes una casa con piscina en el mejor lugar del mundo, maravilloso, cuando llegan tus vacaciones te vas. Y tú dices: pero si ya vives en un lugar para veranear, pero es que es mi casa y es la de siempre. Necesito cambiar de aire y te vas a otro lado. O sea, nunca hay satisfacción
mi plenitud con las cosas que este mundo nos da, siempre buscamos más. Y seguiremos buscando, como me pasó a mí, hasta que te encuentres con la verdad, te encuentres con Cristo, te encuentres con la vida y digas, por fin he encontrado lo que necesitaba. Y entonces sí, desearás viajar, desearás bañarte en la playa, desearás hacer cosas, pero eso nunca suplirá a la presencia de Dios, a ese encuentro personal con Jesucristo, que es, de verdad, para el que lo ha experimentado, incomparable. No hay nada que se compare. Y no estoy hablando de personas místicas que tienen una dimensión... No. Personas de carne y hueso, normales como tú y como yo y como millones en todo el mundo, que han necesitado de Dios, que le han dicho, Señor, si existe, quiero conocerte, y el Señor se ha presentado, porque Él está esperando que cada uno de nosotros voluntariamente le diga al Señor, quiero conocerte, ayúdame. El Señor está presto para hacerlo, porque Él es bueno. Es tan paciente el Señor con cada uno de nosotros, Pastor Juan Carlos, y gracias de verdad por la aportación que tú nos hacías desde el principio, ¿verdad? De esta charla, de este pensamiento el día de hoy. Como tú decías, el campo hermoso, todo verde, como todo ha comenzado de que llovió a germinar, semillas que ni nos imaginamos que estamos allí, pero la hierba crece y brota, ¿verdad? Esa flor tan maravillosa. Dice que Salomón, con todo lo que tuvo, no se pudo vestir como uno de ellos, ¿no? Y es que es eso maravilloso, ¿verdad? Tú puedes buscar en el mundo, aquí, por allá, emprender, hacer, y no vas a encontrar eso que solo Cristo tiene, que el Espíritu Santo tiene para la vida de cada persona, ¿cierto? Florecer, qué maravilloso. Es que la historia de la vida en la Biblia, Pastor Juan Carlos, es extraordinaria, ¿sí? Cuando la leemos, nos sumergimos en la palabra de Dios, encontramos encontramos la razón, encontramos el propósito de nuestra vida en este mundo. Es maravilloso, ¿cierto? Claro, además que es algo sobrenatural, porque tú dirás, bueno, y si llevas 33 años, Juan Carlos, leyendo el mismo libro, ¿no te aburres? Si ya conoces la historia, ya sabes cómo acaba todo. Es que la Biblia no es un libro natural, es un libro sobrenatural. Y cuando tú lo lees, el Espíritu Santo, al que tú le has dado acceso a tu interior, te está revelando cosas que están implícitas en el texto, pero que no se ven a primera vista. Cosas tremendas y profundas que son útiles para tu vida y para la de los demás. Entonces, cuando tú lees y oras antes, Señor, háblame, aparecen cosas que tú decías, pero si he leído este texto, ¿cuántas? 200 veces, y ahora de repente toma un prisma, un sentido, y el Señor te revela o te recuerda algo especial. Ese es el misterio y la aventura de leer la Biblia cada día. Es que no te vas a quedar como si nada, sino que Dios lo hace todo nuevo y te da un frescor el leerlo. Hoy terminé de leer Juan, el Evangelio de Juan, y qué maravilla cuando el Señor se le aparece por segunda vez y le sopla y le dice, recibid el Espíritu, ¿no? Y cómo la tercera vez se lo encuentra en el mar de Tiberíades, allí en el mar de Galilea, y llevan toda la noche pescando los pobres y nada, ni un pececito de colores, vaya. Y estando a 100 metros de la orilla, aparece un hombre que era Jesús y les dice, echad las redes a la derecha. Y claro, a la derecha, pensarían algunos, pues si vamos toda la noche pescando, si somos profesionales, si sabemos lo que hacemos, ¿nos va a venir ahora uno que está en la arena a decir? Pero por lo que fuera, lo hicieron. Y fue tal la abundancia de peces que casi se rompía la red. Ya era la segunda experiencia de ese tipo que tuvieron, ¿verdad? Al principio del Evangelio y esta ya al final. Y es que cuando nosotros escuchamos a Dios y lo obedecemos, viene la bendición. Ocurren cosas, vienen las sorpresas, viene la abundancia en nuestra vida. Y no estoy hablando de la prosperidad, de que si tú das, Dios te da más y vamos a buscar la opulencia. No. Estamos hablando de prosperidad espiritual, abundancia, un gozo inefable, una paz que no tiene precio, porque si algo le falta a este mundo es paz. La gente está en conflicto constante, luchando unos con otros, luchando consigo mismo. Y cuando viene el Señor, llena en tu vida y te da esa paz, tú dices, bueno, ¿y ya está? ¿Y a dónde voy a ir yo? Y yo tiré todos mis libros de ocultismo, todo lo que tenía. Cuando yo conocí que la Biblia era la verdad, digo, bueno, ¿y yo para qué quiero tener la mentira?
Y cogí, tiré todos los libros, me acordé de los de Éfeso, ¿no? Que quemaron los brujos los libros allí. Digo, qué pena, hombre, que no pueda yo hacer una hoguera aquí en mi casa y quemarlo. Pues váyase que arda la casa. Digo, bueno, los voy a romper y los voy a tirar a la basura. Y porque había encontrado la verdad, y es como dice la Biblia, esa perla preciosa, que cuando la encuentras tú dices, madre mía, pero está en este campo, vendo todo lo que tengo, compro este campo para quedarme con la perla. Y esa perla se llama Jesucristo, merece la pena desprenderse de todo por alcanzarla. Así es, precioso, de verdad, Pastor Juan Carlos, las dimensiones que el Señor quiere que vivamos, ¿verdad? Con esa palabra que representa el agua de vida para cada uno de nosotros y así para la audiencia que nos está escuchando. A veces oímos, pero no estamos escuchando bien lo que Dios tiene y quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Él puede saciar esa sed de justicia, esa sed de amor, de esperanza. A veces vivimos envueltos o nos dejamos influenciar, ¿verdad? Por ese caos que es verdad que hay una situación en el mundo, pero Dios tiene una puerta grande abierta y esa puerta se llama Jesucristo y hay un llamado para todo porque el Señor no hace acepción de persona. Él no quiere que ninguno se pierda, sea del color de piel que sea, del color de pelo que sea, como sea, pero Dios tiene un plan de salvación para la humanidad, ¿sí? Y por eso el típico versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Querido oyente, Dios te ama y es lo que compartimos con el Pastor Juan Carlos a través de estas ondas radiales. Imagínate cuánto te ama Dios, que te habla en tu idioma, ¿verdad? En el idioma, para que tú no puedas, es que yo no me enteré, es que no sabía. No. Dios se revela de tal manera, de esa forma, ¿no? Dice la palabra allá en Hechos 2 y Joel 2, dice, ¿verdad? Que hablaban en otras lenguas, ¿verdad? Otras lenguas, o sea que Dios también obró y operó, ¿verdad? En el idioma de cada uno que estaban allí. Aparte es que también las lenguas del Espíritu Santo con gemidos indecibles, y hoy la tierra gime, la creación gime, el Espíritu gime, el cuerpo gime por la adopción, dice, de ser hechos hijos de Dios para la gloria del Señor. Qué lindo, esto es hermoso, Pastor Juan Carlos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Gime por qué? ¿Cuándo gime uno? Cuando le duele algo, ¿verdad? Claro. Es una queja, un lamento. Pues dice la Biblia, muy como tú muy bien has narrado, que la creación está sufriendo y está gimiendo. Veía un documental, me gustan mucho los documentales de animales, y es una lucha constante. El ciervo come a 100 por hora, vigilante de que no venga el león. El león se esfuerza por coger un ciervo, porque si no se le mueren los cachorros. El otro que quiere llegar al agua, pero están los cocodrilos acechando para comerte. Y así está la creación en una angustia y en un estrés constante que los evolucionistas llaman la selección natural, ¿no? La ley del más fuerte, pero nada de eso. Esto es un caos en el orden que Dios ha puesto, ¿verdad? Porque hay un equilibrio, pero es una lucha constante, una pelea constante, un sobrevivir. Es terrible como la creación. Estamos hablando de las flores, de lo bonito que es esto, pero realmente es una naturaleza caída. Es una naturaleza caída. Hay desiertos, hay lugares inhóspitos, fríos, donde no hay nada. Hay muchos lugares que son terribles en la tierra. Y cuando Cristo venga, todo eso va a cambiar. Así es. Pero Pastor, podemos tener ese oasis antes de llegar al paraíso, esos lugares de reposo donde el Señor nos da de beber, nos da sombra, nos da alimento. Podemos tener esa es la iglesia. El oasis es Cristo y a través de su iglesia Él se manifiesta. Por eso hacemos llamado a la gente, no buscamos dinero, no buscamos en beneficio personal, no buscamos nada porque lo tenemos ya todo. Lo único que queremos es compartir contigo lo que ya hemos recibido, porque es de bien nacido el ser agradecido con el Señor que nos lo ha dado y con los demás que no lo tienen. Así que queremos compartir con todos. Y tú que nos estás escuchando, si estás recibiendo esta palabra, si estás escuchando lo que hablamos Mike y yo, recíbelo. No piense que esto es religión, que es filosofía, que es otro rollo que nos están contando. Estamos hablando de experiencia personal delante de Dios. Y tú puedes tener esa experiencia como yo hace 33 años, cuando tenía 23, y le dije al Señor, yo no le dije, entra en mi vida, no, si es que yo no sabía nada, ni había ido a la iglesia. Yo le dije que hiciera algo, que quería saber si Dios existía.
si tú existes, haz algo que yo te pueda demostrar. Y él vino a mi vida y empezó a darme un gozo que no había experimentado nunca. Y así empezó mi caminar cristiano. O sea, y yo, pues, tan pecador como cualquiera. Así que cualquiera que se haya apartado del camino, cualquiera que nunca haya entregado su vida al Señor, siempre es tiempo de decirle: Señor, ayúdame, quiero conocerte, entra en mí, dirige mi vida, porque todo lo que toco lo destrozo. Y verás el cambio y la diferencia en tu vida. Así es, maravilloso, Pastor Juan Carlos, de verdad el mensaje de Cristo trasciende a las culturas, al pensamiento, a la lógica, a la razón humana, ¿verdad? Y queda ahí esa verdad que liberta a cada uno. Así que nuestra oración a toda la audiencia y por toda la audiencia para que Dios unja esos oídos y toque el corazón y revele, ¿verdad?, a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Así es que, Pastor Juan Carlos, gracias nuevamente por estar con nosotros en este día, de verdad muy especial. Te saluda la audiencia, te saludan de Alabama, te saludan de Argentina, también de acá de Sevilla, los comentarios, ¿verdad? El mensaje llega a cada uno, así que de verdad agradecidos con el Señor. Si podemos orar, Pastor, por la audiencia, bendiciendo sus vidas y que aquellas personas que aún todavía no tienen la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, pues hoy sea ese día maravilloso. Aquellos que tienen sed de Dios, que hoy Dios supla, ¿verdad?, a través de la palabra esa agua para saciar esa sed que tienen, y luego pues nos da la información cómo podemos comunicarnos contigo. Amén. Señor, tú sabes cuánta necesidad hay en este mundo, cuántas personas no te tienen, no te conocen, ni quieren saber nada de ti, porque piensan que todo es interés, religión, organizaciones. Señor, pero tú sabes que no hablamos de religión, que hablamos de relación, una relación con el Creador de todas las cosas, contigo, con el Dios bueno, misericordioso, que quiere lo mejor para nosotros. Padre, te pedimos que tú ayudes, Dios mío, a que podamos contactar con esas personas que tienen esa necesidad, ese hambre de ti, ese deseo de conocerte y no lo saben. Señor, son personas de buena tierra, que quizás no den el mejor testimonio y quizás cuando los veamos nos eche para atrás y no nos atrevamos ni a acercarnos. Te pedimos, Dios mío, a todos los oyentes que estamos aquí, que tú nos acerques a esas personas, que tú nos lleves a aquellas personas, Dios mío. Queremos estar preparadas para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a ellos que se acercan a nosotros buscando una respuesta. Por eso, Dios mío, úsanos, aquí estamos todos, úsanos a nosotros, envíanos a nosotros, danos sabiduría, habla tu Espíritu a través de nosotros, que no hay mayor satisfacción que ser usado por ti y que podamos hablarle a personas de nuestra experiencia personal. Bendice a cada uno de los que están oyendo este programa, allí como hemos dicho, en Estados Unidos, en toda América, aquí en España, Señor, y en donde estén, porque somos una sola familia. No nos conocemos personalmente, pero tu Espíritu Santo nos conoce personalmente. Ayúdanos y úsanos, porque para esta hora tú nos has traído. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor, por esa oración. Y Pastor Juan Carlos, ¿cómo puedo yo comunicarme contigo? Tengo un problema en casa, tengo un problema en el matrimonio, tengo un problema con mi hijo, tengo un problema espiritual. ¿Cómo puedo hacer para comunicarme contigo, Pastor Juan Carlos? Amén, pues en el canal de YouTube Iglesia del Monte, Proyecto Vida siempre cuando subes, podéis acceder al canal que tenemos y ahí pues contactar bien por correo electrónico o bien por teléfono y podremos atenderos, no solamente por algún problema, sino por charlar, por compartir, por, yo qué sé, hablar y conocernos, ¿no? Siempre hay oportunidades que permiten que podamos tener contacto. Así que estamos disponibles para vosotros y dispuestos para ayudaros en el nombre de Jesús.